Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España, a todos los que a esta hora estamos aquí en conexión con este tiempo devocional. Buenos días, Señor. De verdad que siempre será un privilegio poder estar aquí trayendo la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, a Éxodo capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de este hermoso libro de la Biblia, que es el segundo libro de la Biblia y el segundo libro escrito por Moisés. Éxodo capítulo 4 nos relata la segunda parte de una conversación que Dios está teniendo con Moisés, una conversación que empieza en el capítulo 3 y continúa aquí en este capítulo y en esta sección que vamos a leer el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 4, dice, vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo aquí. Éxodo capítulo 4. Dice así, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y
él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Aquí vemos entonces esta segunda parte de esta conversación, que empieza por ahí en el capítulo 3. Y vamos a mirar que el capítulo 3 pues era el que estudiábamos en el día de ayer, que ayer pues era domingo, cada cual lo estudiaba en su intimidad. Pero vamos a resumir. Dice finalizando el capítulo 2 que Dios se acordó, que Dios oyó el gemido, Dios oyó el llanto de los hijos de Israel que estaban en esclavitud, que estaban pasando trabajos, que estaban pasando por un tiempo de mucha aflicción. Y Dios se acordó de esta situación y empieza un plan. Al igual que empezó ese plan con Abraham, ahora Dios empieza un plan con un hombre llamado Moisés. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado, empezando el capítulo 2, que Dios salvó a un niño, que un niño se salvó milagrosamente de perecer ahogado en las aguas del río Nilo, que lo adoptó la hija del faraón y creció estando en el palacio? Luego este niño, por alguna razón, bueno, este hombre ya creció y a sus 40 años tuvo que irse de Egipto, tuvo que huir al campo, tuvo que huir al desierto y permaneció allí en el desierto 40 años. Entonces, usted puede decir, pero 40 años huyendo, ¿qué se quedó haciendo Moisés estos 40 años? Pues se quedó trabajando con el suegro, se quedó trabajando con este hombre Jetro, y cambió su estilo de vida, de palacio, su estilo de vida de lujos, su estilo de vida de haber tenido una carrera, de haber tenido unas comodidades, un nombre también, por estar cuidando ovejas en el desierto. Total que esta era la condición que Dios estaba poniendo, y además Dios estaba preparando la vida de Moisés. ¿Para qué? Para lo que sucede en el capítulo 3. Ese encuentro que Dios tiene con Moisés. Entonces, Dios escoge a Moisés, pero Dios empieza a hablar con Moisés. Se le presenta. Y aquí, según la conversación que encontramos en el capítulo 3, pues Dios le habla y Dios le dice: yo soy Dios, yo soy el Dios de vuestros padres. Dice aquí en el versículo 13: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos, y ahí se le presenta: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, el versículo 6, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Miremos lo que aquí Moisés tiene un encuentro real con Dios. Dios se le presenta tal y como es. Y aquí aparece algo que es bien espectacular en el versículo 14. Entonces respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. ¿Qué significa esto? Este es el nombre de Dios. O sea, Moisés conoció a Dios prácticamente, y a partir de aquí aparece otro nombre. Mire que cuando estudiamos el libro del Génesis nos encontramos que los patriarcas conocieron a Dios. Pues aquí aparece otro pedacito, pero aquí aparece el que es. Yo soy. Ese es el nombre de Dios. Los hebreos los judíos lo llaman Yud-Het-Vav-Hei, porque son 4 letras. Son estas 4 letras. Y ese es el real nombre de Dios. Después le han puesto vocales. O sea, esto es la Y, W, H. Después le han puesto vocales y lo han llamado Yahweh. Pero eso significa yo soy. Este nombre significa el que es. Entonces miremos que
Aquí Dios se le presenta a Moisés y empieza una conversación con él. Ahora, Moisés tenía serias dudas acerca de su capacidad para dirigir. Dios le dijo, es que yo lo escogí a usted. Yo lo escogí a usted. ¿Para qué? Para que dirigiera. Siendo Moisés el más débil, siendo Moisés el que no podía hablar, Moisés empieza a evidenciar y a mostrar delante de Dios todas las dudas que tenía. Moisés empieza a poner delante de él todas las dudas y Dios empieza a mostrársele a él, a darle unas promesas. Lo encontramos ahí en el capítulo 3. Pero al iniciar el capítulo 4, Moisés sigue diciéndole, o sea, Moisés le dice, yo no soy capaz, yo no puedo, es que yo no sé hablar, y empieza a ponerle muchas pegas al Señor. Empieza a ponerle ahí muchas pegas. Pero en el capítulo 4 mire lo que dice. Entonces respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. O sea, Moisés está mencionando que no es digno de esa labor, que no es digno de esa escogencia que Dios le ha hecho. Aquí vemos en este pasaje, aquí menciona, por ejemplo, en el versículo 13, la falta de autoridad, las dificultades para hablar más adelante. O sea, Moisés evidenciaba una incapacidad en su presencia física, en su habla, en todo. Pero, sin embargo, Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un propósito bien, bien especial. Ahora dice aquí, Moisés le dice, pero es que a mí no me van a creer. ¿A mí qué me van a creer? Y mire lo que dice el versículo 2. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y aquí hay una pregunta bien, bien bonita que hace el Señor. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? O sea, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y a través de nosotros. Aquel que tiene un encuentro con Dios, Dios lo ha escogido. Dios lo ha escogido para algo. Mire, hay muchos tipos de encuentros que la gente tiene. Hay encuentros que son reales, pero hay otros encuentros que son, digamos que son encuentros imaginarios. Mucha gente cree conocer a Dios. Mucha gente cree que porque sabe algo, entonces ya lo conoce. No. Mucha gente cree conocer a Dios, pero sin embargo no conocen nada. Cuando usted y yo conocemos a Dios y nos metemos en profundidad, pues sabemos que hay cosas, primero que hay cosas que a Dios no le agradan. Cuando usted y yo conocemos al Señor, tenemos claridad en que hay cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Mire, hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero luego al terminar de orar o al terminar de estar leyendo la Biblia, se van a rezar un rosario o se van a rezarle a la Virgen. Mire, eso es una cosa que Dios abomina, eso es idolatría. Cuando usted conoce a Dios, usted empieza a decirle que no a muchas cosas. Ahora, eso por la parte religiosa, pero también otros, sacando la parte religiosa a un lado, se van a hacer otras cosas que definitivamente no agradan a Dios. La Biblia lo llama pecado. Entonces, aquí esta primera parte de la lección se trata de esto, de conocer a Dios. Moisés estaba hablando con Dios. Dios se le presentó a Moisés en forma de una zarza ardiente. Y Dios le dijo, yo soy Dios. Y lo he escogido a usted, te he escogido a ti, para que hagas una misión, para que desarrolles una misión especial.
Y entonces Moisés pregunta, ¿quién? Yo, me lo dice a mí. Yo me lo imagino mirando hacia los lados o mirando hacia atrás, preguntándole a Dios, ¿estás seguro, Señor? Y entonces mira lo que dice aquí en el versículo 2. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y Moisés responde, una vara. O sea, en otras palabras, Moisés le pregunta, bueno, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Bueno, eche mano de lo que tiene en la mano. Y aquí aparece un elemento que acompañó el ministerio de Moisés y que lo vamos a ver recurrentemente a lo largo del resto de esta historia, y es la vara de Moisés. Moisés tenía en la mano una vara seca, un palo que quién sabe, a lo mejor había conseguido por ahí en el campo, tirado al lado de un camino por ahí, no lo sé en qué parte lo pudo haber encontrado Moisés, pero ahora era un elemento y era una herramienta. ¿Qué le dijo Dios? Bueno, ¿qué es lo que tienes en la mano? Echa mano de lo que tienes en la mano para poder salir, para poder desarrollar la misión que Dios tiene para nosotros. Empiece a echar mano de lo que tienes. Empieza a echar mano de lo que tienes ahí, a la mano. Y Moisés le dijo, una vara, una simple vara. Y Dios le dice, échala en tierra. Y cuando la echó en tierra, se formó una serpiente, una culebra. Y dice que Moisés huía de ella. Mire la mano de Dios. Dios quería hacer cosas, prodigios, grandes, poderosos, a través de estas herramientas que Dios le estaba dando a Moisés. Ahora, no es que fuera una vara mágica. No, es que Dios quería mostrar su poder a través de esa vara, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. A lo largo de la historia vemos cómo con esa vara Moisés tocó las aguas y se convirtieron en sangre. Con esa vara esa vara la levantó Moisés y el mar se partió en dos. Con esa vara Moisés tocó la piedra y brotó agua de la roca. Miremos que la vara se convirtió en una extensión de Moisés, como en algo que mostraba la autoridad de Dios impuesta sobre este hombre. Entonces miremos que Dios a veces utiliza o escoge personas incapaces, personas miedosas, personas inseguras, para convertirlas en algo reluciente, en algo especial. Y a lo largo del libro vamos a ver cómo Dios fue formando el carácter y Moisés se convirtió en el líder del pueblo de Israel. Pero aquí vemos un inicio. Un hombre inseguro, un hombre miedoso, un hombre temeroso, un hombre con muchas dudas, un hombre que decía, uy, ¿a mí quién me va a creer? ¿A mí la gente que me va a creer a mí? Eso no es para mí, mande a mi hermano, mejor. Pero mire, cuando nosotros entramos en esta dimensión de creerle al Señor, el Señor va formando y va fortaleciendo nuestro carácter y nuestra vida. Dice la Biblia en el libro de Filipenses, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, que Dios escoge a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado del mundo, para mostrar su poder y para mostrar su gloria. Dios no nos escogió a nosotros porque fuéramos buenos. Dios no nos escogió a nosotros porque fuéramos los mejores, los más elocuentes. Dios nos escogió porque tenía un propósito y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y quería mostrar su poder y su gloria. Ahora, el milagro más grande que Dios puede hacer, los milagros de Dios, uno a veces piensa que el milagro es que sane a un enfermo, el milagro es que
que sane una parálisis, o que sane un cáncer, yo qué sé. Pero ¿sabe cuál es el milagro? Por encima de esos milagros, el milagro más grande es cuando se transforma un corazón. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Porque mire, muchas personas pueden ser sanadas. Sí, un enfermo de cáncer puede ser sanado y limpiado. Una persona que esté en coma, digamos, puede ser revivida. Pero eso no quiere decir que su corazón cambie. Es más, muchos reciben la sanidad, pero su corazón sigue siendo el mismo. Su corazón sigue siendo igual. Pero ¿cuál es el milagro más grande? El milagro más grande es cambiar un corazón, cambiar el estado interior de una persona. Ahí está el milagro. Y eso fue lo que Dios empezó a hacer con Moisés. Dios escogió a un hombre orgulloso, a un hombre altivo. Ahora, esa escogencia vino desde mucho antes, desde que nació. Pero Dios, en estos 80 años, empezó un proceso. O sea, este proceso no empezó aquí en la conversación con Dios. Ese proceso empezó desde mucho antes. ¿Se acuerdan que hablábamos que Dios empezó a hacer una desprogramación en la vida de Moisés? Y cuando Moisés ya estaba listo, se encontró con él. O sea, ese proceso había empezado desde mucho antes. Pero cuando Moisés ya estaba listo y preparado, Dios empieza a hablar. Y sin embargo, aquí empezamos y encontramos muchas dudas de parte de Moisés. Mire, amados hijos de Dios, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Definitivamente, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Dios quiere, primero, mostrarse. Una vez más encontramos que había un problema a nivel nacional, a nivel del pueblo. El pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba pasando trabajos, pasando necesidades. Y la solución vino a través de un hombre, a través del encuentro que Moisés tiene con Dios. Llegó la solución. Entonces, esto nos deja una conclusión. Hay muchos problemas en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Los problemas los vemos por todas partes. Entonces uno se pregunta, ay Dios mío, ¿y qué vamos a hacer con todas estas situaciones? Mire, la solución está en cada uno de nosotros. Dios encomienda a cada uno. Cuando usted y yo nos encontramos con Dios, la solución empieza a llegar. Y aquí está prácticamente el resumen de este capítulo 4. De esta primera parte del capítulo 4. El resumen está ahí. Moisés presentó delante de Dios unas dudas, presentó unas preguntas y Dios le iba respondiendo. Pero sobre todo, Dios iba quitando, iba como machacando cada argumento que Moisés presentaba delante de Dios. Hasta que Moisés se quedó sin argumentos. Hasta que Moisés se quedó sin argumentos. Entonces miremos que Dios escogió a este hombre, le dio una tarea, le asignó una misión. Y Moisés expresó todas las dificultades que tenía, todas las dudas. Y esto es otra gran lección que nosotros tenemos que aprender. A veces tenemos muchas dudas con el Señor. A veces tenemos muchas cosas que no entendemos. De la Biblia, de la iglesia, de nuestra propia vida. Es a Dios al que se las tenemos que presentar. Es a Dios al que le tenemos que decir, Señor, mire, es que yo no entiendo, yo no sé qué pasa. Mire todo lo que Moisés le dijo aquí. No me creerán, yo no sé hablar, etcétera, etcétera.
Y Dios respondió cada una. Dios respondió cada una. En otras palabras, Moisés no podía ya negarse a esa misión que Dios le estaba encomendando. ¿Qué vemos en el resto del libro? Pues el resto del libro del Éxodo debería darle a las personas con dudas similares muchas esperanzas. El resto del libro del Éxodo sigue el desarrollo personal de Moisés. Desde ese comienzo incierto hasta la consolidación como uno de los líderes más poderosos de la historia, no solamente de Israel, de la historia. Entonces miremos cómo Dios formó a Moisés a través del hecho de que Moisés se encontró con Dios. Y lo vamos a ver también recurrente en todo el resto del libro. Cómo cada que Moisés tenía un problema, tenía una situación, se iba delante de Dios. Dios le hablaba. Y Moisés desarrolló algo que hemos llamado inteligencia espiritual. O sea, el nivel de espiritualidad que consiguió Moisés, el nivel de conocimiento de Dios que consiguió Moisés, el nivel de elevación espiritual, es único. Es único. O sea, él empezó aquí, pero el conocimiento, la revelación que tuvo, sobrepasa todo lo que usted y yo podamos imaginar. Entonces, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo devocional dándole gracias a nuestro buen Padre Dios por su amor y su bondad, por su fidelidad, por su misericordia y por todas las cosas que Él está haciendo y hará en nuestras vidas. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por darnos esta hermosa posibilidad, este hermoso privilegio de poder estar contigo, de poder estar en tu presencia, Señor, de poder descansar en tu inmenso amor, de poder descansar en tu bondad y en tu fidelidad, Señor. Padre, definitivamente tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito con nuestras vidas, Señor. Y en medio de la aflicción, en medio de la situación difícil, en medio de las situaciones que podamos estar viviendo, Señor, tú siempre hablas. En tu momento, en tu tiempo, Señor, tú te manifiestas y te mueves con poder. Padre, ayúdanos a conocerte, Señor, a estar contigo. Así como tú te le presentaste a Moisés, así yo te pido, Señor, que nosotros podamos estar en tu presencia, Señor, conectados con tu presencia, conectados con tu amor, conectados con tu misericordia, Señor, y viendo tu rostro cara a cara, Señor. Amado Dios, hoy ponemos delante de ti nuestras dudas, ponemos delante de ti nuestras inquietudes, nuestros interrogantes, nuestras inseguridades, Señor, todo lo ponemos delante de ti. Y te pedimos que hoy tú nos muestres el camino que debemos andar. Tú nos has encomendado misiones, Señor. Tú has encomendado misiones a nuestras vidas. Y yo te pido que nos ayudes a cumplirlas. Hoy tomamos, Señor, lo que tenemos en la mano. Y con eso, Señor, mostraremos tu poder. Mostraremos, Señor, le demostraremos al mundo que tú eres Dios. Que tú eres Dios santo, que tú eres Dios bueno. Que tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Padre, yo te pido que tomes la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo te pido que tomes la vida de cada uno de tus hijos. Y que hoy, mi Señor, cada uno de nosotros sea transformado, sea llenado con tu gracia, con tu amor y con tus muchas misericordias. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.